Bueno, buenas tardes o mediodía, no sé, digamos, no, o sea, pero bueno, me parece una fecha muy especial una situación muy especial esto de poder contar con el servicio 24 del Borda, por un poco, gracias a Maxi y a toda su gente, digamos, ¿no? Pero la verdad, muchas veces vamos nosotros a los hospitales en ocasión de congresos, de jornadas, muchas veces a dar supervisiones, digamos, y eso es nuestro contacto realmente privilegiado con los hospitales, que implican todo un contacto, digamos, con la salud pública y la actividad social de nuestra sociedad, digamos, ¿no? O sea, pero además, este es un privilegio especial que tenemos hoy y que podemos tener el hospital en nuestra casa, traerlo a nuestra casa, digamos, ¿no? Y estar acá con ustedes, aunque sea de esta manera virtual por el tema que ustedes conocen de la pandemia. Bueno, bueno, vamos a empezar la actividad, y en primer lugar le vamos a dar la palabra a Maximiliano Kermansky, que nos va a traer un panorama seguramente del servicio, y después van a hablar las colegas con respecto a su experiencia ligada al tema de la instalación y la actividad del grupo de psicoanálisis multifamiliar en el servicio 24. Bueno, adelante, Maxi. Bienvenido. Bueno, Máximo, muchas gracias. Gracias por la presentación. Primero quiero agradecer a todos ustedes, al doctor Alberto Álvarez como coordinador del Departamento de Psicosis, a todos los integrantes del Departamento de Psicosis y, bueno, y a la APA, ¿no?, por la invitación. Para nosotros es muy importante poder compartir con ustedes esta experiencia, poder dialogar, escucharnos, y bueno, esperemos que sea placentero para todos. El segundo agradecimiento que tengo, que quiero hacerlo público, y bueno, ellos ya saben de mi agradecimiento, es a los tres coordinadores que me acompañan, los tres coordinadores del espacio de la multifamiliar en el servicio 24, Analía, Laura, Ricardo, bueno, por el compromiso, las ganas, el entusiasmo. Cuando le mandé el escrito a Máximo, lo primero que me dijo Máximo eran las ganas que transmitían, se notaba las ganas y la fuerza que le ponían al trabajo, la convicción por el método, y sobre todo, bueno, el sostén emocional en estos momentos así tan complicados que fueron este último año y medio de pandemia, ¿no? Así que poder sostener un dispositivo como la multifamiliar en forma virtual, la verdad que es un logro, bueno, muy bueno para todos, ¿no? Yo hice una pequeña introducción, como decía Máximo, del funcionamiento del servicio. La idea es poder compartir con ustedes algo de lo que hacemos, las características clínicas de los pacientes y un poco cómo y por qué de la implementación de la multifamiliar en el servicio y cómo fue pensado. Esto a modo de introducción dice así: el objetivo de esta presentación es compartir con ustedes la experiencia de un dispositivo terapéutico particular, como es la multifamiliar, que se viene realizando desde octubre del 2019 en el servicio 24 del Hospital Borda. Este hospital fue fundado en 1863 con el nombre de San Buenaventura. Es uno de los 3 hospitales de la especialidad en psiquiatría de adultos de la ciudad de Buenos Aires. En 1967 adquiere su actual nombre de Hospital José Tiburcio Borda. El servicio 24 es un servicio de internación que cuenta actualmente con 15 pacientes internados y aproximadamente entre 35 y 40 pacientes que concurrían hasta el inicio de la pandemia semanalmente en forma ambulatoria. En su mayoría, pacientes con diagnóstico de psicosis crónicas, retrasos madurativos, trastornos afectivos y adicciones. En la mayor parte de los casos, los problemas sociales están presentes y son los principales determinantes de las dificultades en la externación. Muchos de estos pacientes no son visitados regularmente por sus familiares ni tienen vínculos con los mismos.
A esto hay que agregarle la carencia actual de una red de instituciones intermedias estatales como casas de medio camino, hostales o centros de día, lo que dificulta que muchos pacientes deban permanecer en el hospital, dificultándose de esta forma sus externaciones y reinserción social. Nuestra población está integrada por pacientes que podríamos definir como graves, donde predomina el consumo de alcohol y drogas, depresiones, conductas autoagresivas y descompensaciones psicóticas. A partir del año 2015, tomando el modelo de comunidad terapéutica u hospital de día, fuimos paulatinamente armando un programa de talleres grupales de rehabilitación psíquica y de sociabilización, pensando a esto como una más de las instancias del proceso terapéutico. Así se fueron armando distintos espacios terapéuticos. Contábamos hasta el inicio de la pandemia con talleres de musicoterapia, lectura de diarios, taller de literatura, asamblea de convivencia, asamblea multifamiliar, estimulación cognitiva, taller de arte y reunión de equipos en la que se reunían todos los coordinadores de los diversos espacios mencionados y funcionaba como una instancia de encuentro e intercambio a partir del cual pensar y trabajar lo que sucede en cada grupo. Estas instancias terapéuticas mencionadas funcionaban junto a dispositivos de psicoterapia individual y tratamiento psicofarmacológico. Los talleres grupales cumplen una función esencial, ya que el grupo es un lugar de soporte y contención. Opera como un espacio en el cual se repiten modalidades vinculares, distintos roles, resolución de conflictos y promueven los pacientes mejores niveles de socialización. El poder hacerlo de una manera adaptada en el aquí y ahora favorece la relación con la realidad, disminuyendo el aislamiento. Además, permiten la optimización de recursos humanos. Es importante consignar que solo éramos 2 los profesionales de planta rentados en el servicio y que muchos de estos grupos terapéuticos eran coordinados por visitantes y concurrentes quienes han dejado de concurrir al hospital por disposición de la dirección desde el mes de marzo de 2020. El importante número de reinternaciones y las distintas conflictivas sociales de nuestros pacientes, familias disfuncionales con alto nivel de violencia entre sus miembros, alto nivel de desempleo, adicciones o problemas legales, sumado a situaciones clínicas como la referencia por parte de algunos pacientes de no querer ser externados por no querer volver al medio familiar, o la referencia de muchas familias de no querer recibir a los pacientes en el domicilio familiar, me fue resaltando cada vez más lo importante de agregar a los factores pluri y multideterminados por las series complementarias, la importancia de la familia en la patogénesis de la enfermedad mental y la necesidad de incluir sistemáticamente y con mayor frecuencia a estas, cuando se puede, o a otro referente social en el tratamiento de los pacientes desde su ingreso al servicio. Personalmente, en el año 1999 comencé mi formación en el hospital concurriendo a un servicio en el tercer piso del pabellón central. Los días jueves veía un grupo numeroso de personas que se juntaban y armaban las sillas en el círculo. Al preguntarme comentaron que era la multifamiliar del doctor García Badaraco. Así empecé a concurrir y pude estar presente en varias oportunidades durante ese año. Seguramente influenciado por esta experiencia y la observación clínica descripta, al escuchar en una jornada interdepartamental realizada en APA en junio de 2019 al doctor Gabriel Dobner lamentarse por la falta de un grupo multifamiliar en el Hospital Borda, lugar donde el doctor García Badaraco comenzó a implementar la multifamiliar, me acerco al doctor, quien me presenta a Analía, Laura y Ricardo, y comenzamos a pensar juntos la posibilidad de implementar la multifamiliar en el servicio. Es así como a partir de octubre del 2019 comienza a funcionar la multifamiliar. A pocos meses de su inicio, en marzo de 2020, por inicio de la pandemia y al implementarse el aislamiento de los pacientes como medida de cuidado, tanto pacientes ambulatorios, familiares y los profesionales debieron dejar de concurrir al hospital, implementándose luego de unos meses la moda actual en forma virtual. Algunos de los objetivos de pensar en la implementación de la multifamiliar en el servicio fueron: disminuir el número de abandonos de tratamiento de los pacientes externados, motivo este de un importante número de reinternaciones. Pudimos ver que al incluir a los pacientes y sus familias desde su ingreso al servicio en el dispositivo multifamiliar, la implementación de una transferencia múltiple
favorece la adherencia a los tratamientos, tanto grupal como individual. Distintos factores, como los sociales, institucionales, familiares e individuales, favorecen que el concepto de cura esté íntimamente ligado al de remisión sintomática. Así no es raro escuchar por parte de los pacientes y sus familias: ya pasó, fue solo una crisis, o ya estoy bien, como preludio al abandono de los tratamientos. Encuentro entonces de importancia la implementación de dispositivos terapéuticos como el de la multifamiliar para favorecer y facilitar la expresión de situaciones que permitan que los pacientes y sus familias puedan encontrar un lugar donde poder dar cuenta de sus conductas patológicas. Como simple observador, he podido ver cómo la multifamiliar brinda un contexto de una profunda riqueza para observar las interacciones del paciente con sus familiares y a partir de esta para el trabajo elaborativo de núcleos escindidos del yo, favoreciendo la capacidad de insight o introspección del paciente y su familia, permitiendo el abordaje de los distintos conflictos mentales desde las dimensiones individuales, familiares y sociales. Encuentro también a este dispositivo terapéutico de importante utilidad terapéutica para rescatar vivencia de los pacientes y sus familias y revivirlas en el aquí y ahora en el contexto del grupo. Bueno, por ahora paro acá y le doy el lugar a Analía y después seguramente podremos seguir dialogando. Máximo, estás bloqueado, estás sin sonido, ¿eh? ¿Ahora se escucha? Bueno, la verdad es que qué esfuerzo se ve que ustedes hacen, realmente ponen lo mejor de ustedes, un esfuerzo impresionante, digamos, ¿no? O sea, y esto de las carencias sociales y la situación particular de este tipo de pacientes en cuanto a muchas veces la ausencia de familia, digamos, ¿no? O sea, este hecho de no ser visitados, de ser de alguna manera expulsados de las familias, digamos, ¿no? Y también esto otro, digamos, ¿no? O sea, que ustedes traen, digamos, que es el tema de poder discriminar entre aquellos pacientes que de pronto son externados o se van, digamos, ¿verdad? Porque desapareció la sintomatología y aquellos que pueden seguir siendo tratados tratando de visualizar, digamos, el origen, la etiología de aquello que les pasa. Bueno, vamos a seguir adelante vamos a escuchar a las colegas. Bueno, le damos la palabra a la licenciada Laura Gear y también a Analía Lores Padín. Bienvenidas a nuestra casa. Adelante. Bueno. Va a leer el trabajo Analía y después compartimos. Gracias. Bueno, gracias. Entonces voy a compartir con ustedes lo que pudimos plasmar en papel, lo cual es bastante difícil, porque como trabajamos mucho con lo vivencial, a veces no es muy fácil transmitir en palabras o en papel lo que nos va pasando y lo que vamos haciendo y sintiendo en una multifamiliar. Pero bueno, con todo el esfuerzo, espero que se pueda percibir algo de esto y obviamente igualmente están invitados cuando quieran a participar de la multi, ¿no, Maxi? Podemos invitar a los colegas. Bueno, experiencia de la multifamiliar en el servicio 24 del Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda. Comunidad terapéutica multifamiliar. La idea de este trabajo es compartir con ustedes nuestra experiencia como coordinadores del grupo multifamiliar que actualmente se lleva a cabo en el servicio 24 del Hospital Borda a cargo del doctor Maximiliano Kelmanski. Desde nuestra experiencia clínica, habiendo participado en diferentes grupos multifamiliares, es que elegimos este dispositivo para trabajar en un ámbito que presenta diferentes niveles de complejidad. El psicoanálisis multifamiliar nos permite abordar a varios pacientes
y familias a la vez. También nos da la posibilidad de trabajar de manera transdisciplinar, ya que pueden participar en los grupos no solo terapeutas, sino también las distintas personas que trabajan o concurren al lugar. En este caso, que vamos a compartir, el servicio 24 del hospital. Coincidimos con el doctor Maximiliano Kelmansky acerca de la importancia de aumentar la contención de los pacientes y sus familias y ofrecer mayor atención en respuesta a las grandes y diversas demandas del hospital. Fue así que en octubre de 2019 decidimos retomar los grupos multifamiliares que en su momento realizaba el doctor Jorge García Badaraco, creador del psicoanálisis multifamiliar en el Hospital Borda. Desde esta visión y perspectiva común, en cuanto al abordaje de la enfermedad mental grave, comenzamos a transitar un camino de mutuo enriquecimiento y satisfacción. Los grupos comenzaron a realizarse en el sector del comedor del servicio, con la finalidad de facilitar el acceso de los pacientes y sus familias. Elegimos ese espacio con la idea de dar visibilidad a la propuesta y favorecer los intercambios espontáneos, invitando a las personas a participar voluntariamente y a acercarse o retirarse según quisieran. La convocatoria se estableció con una frecuencia semanal, los días viernes por la mañana. De a poco se fue haciendo familiar el sonido de sillas y bancos que entre terapeutas, enfermeros, auxiliares, pacientes y familias movilizábamos de un lado a otro con el fin de armar la ronda para dar inicio al grupo. Desde el comienzo y a medida que transcurría la multi, así es como solemos llamar a estos encuentros multifamiliares, paralelo al desafío que nos implicaba esta labor en una población de las características del Hospital Borda, con factores sociales hipercomplejos, nos íbamos encontrando con algunas resistencias, como era de esperar, por parte de los pacientes, familias e incluso algunas personas de la institución que desconocían el psicoanálisis multifamiliar. Pero el apoyo y la confianza brindada por el doctor Kelmansky, sumado a la disposición y acompañamiento incondicional del licenciado Ignacio Ginesta, el psicólogo de planta del servicio, fueron claves para llevar adelante la tarea y para permitir que aparezcan los beneficios del dispositivo, tanto para los colegas como para las familias y, por supuesto, para los pacientes. La premisa era favorecer un ambiente seguro, de respeto y empatía, permitiendo de esa manera el tratamiento no solo de los pacientes internados, sino de los ambulatorios y de sus familias, conociendo los factores iatrogénicos que conlleva la hospitalización, sobre todo cuando esta es prolongada. Se sostuvo desde un inicio la importancia de crear las condiciones para una máxima participación de todos los miembros. Apoyamos la heterogeneidad de los integrantes del grupo, con la idea de multiplicar las miradas y a la vez minimizar las barreras entre el hospital, las personas que concurren al mismo y la ciudad. Consideramos y favorecemos los beneficios de la socialización en el contexto comunitario. Como decía el doctor Jorge García Badaraco, el paciente se enferma en la familia y se cura en la familia. Para llevar a cabo esta idea en la práctica clínica, el doctor Badaraco propuso tomar el concepto de comunidad terapéutica, el cual se popularizó en la década de los 50 con Maxwell Jones, en el marco de las nuevas tendencias asistenciales que reflejaban una profunda modificación en la concepción de la enfermedad mental. Este grupo de psicoanálisis multifamiliar, que comenzamos a mediados del año 2019 en el hospital, comenzó siendo abierto a toda la comunidad. Esto significa que además de incluir a los pacientes internos y sus familias, invitamos a que participen pacientes externos, terapeutas del servicio y de otros servicios, enfermeros, colegas de la institución y de otras instituciones, pasantes, etc. A partir de marzo de 2020, por el aislamiento social preventivo y obligatorio debido a la pandemia de COVID-19, nos vimos obligados a suspender las actividades.
Luego de unos meses, viendo que el aislamiento se prolongaba, comenzamos a realizar los grupos de manera virtual. Fue muy motivador, tanto para los pacientes como para sus familias y para nosotros como profesionales, el poder revincularnos, aunque sea por los medios virtuales. Sorteamos las dificultades y fuimos resolviendo como se podía esa situación, apelando a los recursos yoicos y a la virtualidad en las distintas acepciones de la palabra. Con gran esfuerzo conseguimos retomar la multi. En un principio, conectándonos con los pacientes a través del celular personal del licenciado Ginesta, con su propia provisión de datos móviles, ya que no había internet, no contábamos con internet en el servicio. Luego de un tiempo, logramos el acceso a internet desde el hospital. A través de la pantalla del celular, los pacientes fueron participando del Zoom que pudimos ir armando con los familiares y con los pacientes externados y los colegas. Sucedieron muchas cosas a través de la pantalla, llegando incluso a atravesarla. Nos pudimos conectar y emocionar por el reencuentro con las personas que habían participado presencialmente de los grupos, con las cuales había un vínculo que se hizo evidente en esos momentos cargados de emoción por ver caras familiares y conocidas. Pudimos vivenciar las experiencias compartidas y acompañar los distintos procesos que se iban sucediendo. A medida que transcurrían las semanas, pasó a ser la actividad esperada por los pacientes internados y externados, y también por su familia. El dispositivo multifamiliar nos posibilita momentos de reencuentro entre seres queridos en un contexto tan incierto y angustiante como el actual, pudiendo además participar personas que viven alejadas del hospital e incluso en otras provincias y hasta en el extranjero, siendo esto un plus de la virtualidad que nos permiten los medios actuales de comunicación. Debido a las mejoras de algunos pacientes y a las posibilidades de reencontrarse con sus familias, por estar estas trabajando desde sus hogares, se pudieron dar algunas altas. En esos casos acompañamos al equipo en todo el proceso de externación, trabajando con la familia, la concientización de la implicancia que ésta tiene en el proceso terapéutico. También tuvimos la oportunidad inédita de presenciar y acompañar desde el Zoom una reinternación, por pedido del servicio y de la madre del paciente. Por medio de la pantalla pudimos estar ahí para tranquilizarlo y acompañarlo, a él y a su madre, en el momento que la ambulancia lo venía a buscar a su casa. Esto fue altamente movilizante para todos, pero también nos permitió hablar y trabajar sobre esos momentos traumáticos que los demás pacientes también habían experimentado, y así poder poner en palabras las distintas situaciones vividas por cada uno, sumando comprensión en relación a los procesos de enfermar y, por qué no, del curar. C, quien tenía fuertes conflictos con su padre, extremadamente autoritario y exigente, había asistido a la multi con la familia en forma presencial, casi desde el comienzo. La madre de C participaba generalmente de una postura de víctima. Después de varios encuentros y luego de varias idas y vueltas, conversaciones e intervenciones con el padre, con algunos de sus hermanos, el paciente logró irse a vivir solo, con la ayuda de la madre, a una habitación de un hostel, y empezó a estar en ese momento en pareja. Si bien después dejó el tratamiento y nos enteramos que tuvo una recaída, consideramos que las recaídas son parte del proceso terapéutico, que mismo se dan en forma escalonada y no lineal, y pensamos que si logran volver al tratamiento, se podría obtener más avances en ese proceso. G, cuando comenzó a concurrir a los grupos presenciales, hablaba muy poco. Nos contaba que participaba de los talleres que daba el hospital para aprender electricidad. Si bien compartía poco con nosotros, se notaba que disfrutaba de los encuentros. A partir del aislamiento preventivo y obligatorio, al poder participar desde su casa, empezó a estar más presente su madre y sus hermanas. Empezó también a poder conectarse con jóvenes de su edad, a ir a la parroquia, a aprender baile. Nos mostraba filmaciones de esos momentos de baile por el grupo que tenemos armado por WhatsApp. Cuando enfermó de COVID, se lo acompañó mientras estuvo internado y aislado.
solo en un hotel que había provisto el gobierno, expresando su dificultad de estar lejos de su madre. En todo este periodo se apoyó mucho en el grupo, lo agradeció varias veces, comenzó a compartirnos más cerca su historia familiar y de la relación que había tenido con su padre. En un momento dejó de participar de los encuentros y nos dio la sorpresa, luego cuando apareció en una multi, la noticia de haber retomado sus estudios secundarios. Explicaba que por ese motivo no estaba participando de los grupos, porque el horario le coincidía con sus estudios, pero este último viernes se sumó y escuchó atentamente lo que se hablaba en el grupo. F, mamá de A, se suma a los grupos a pedido del doctor Kelmansky, para poder ayudar a que se le pueda dar el alta, Comienza participando, hablando solo de su preocupación por este hijo fallado, manifestando no contar con la colaboración del padre de A. Luego de algunas reuniones, el padre se hace presente, respondiendo a un llamado nuestro, manifestando que había perdido el enlace de participar en el grupo, pero que F no se lo había dado. F era la mamá del paciente, ¿no? El padre asiste a un par de reuniones y luego deja de concurrir. Ella continúa en los encuentros, hablando de las dificultades de A y comparándolo con sus hermanos, sin poder ver nada bueno en su hijo. Nos resultaba muy difícil conocer algo acerca de su propia vida, es decir, de la vida de la madre. Se refugiaba en su fe en Dios e intentaba evangelizar a todo el grupo, asegurando que Dios la iba a ayudar a ella y a todos nosotros a superar cualquier dificultad, que todo era una cuestión de fe. Como grupo asistimos a la internación de A y a su externación. A no manifestaba interés alguno por participar. Lo hacía obligado por su madre y por cumplir con el compromiso con los profesionales. F, su madre, seguía participando, generalmente referida a su hijo y reiterando la importancia de la religión como soporte. En uno de los últimos encuentros, ella se enfermó y destacó cómo sus hijos pudieron ocuparse de ella y de las tareas de la casa. E incluso A, motivado por una de sus hermanas, también se mostró colaborador, reconociendo el acompañamiento por parte del padre. En el último encuentro habló de forma tierna acerca de su madre, que falleció hace un mes y pudo recordar momentos lindos de su infancia con ella y con su abuelo. Hacemos referencia ahí a los recuerdos de la madre del paciente. Creemos que F, la madre, está dejando entrar a un tercero, es decir, el grupo, pudiendo correrse de ese lugar de madre omnipotente y mostrando ciertas necesidades, ciertas vulnerabilidades, dando lugar a otros. Estas son algunas pequeñas viñetas clínicas que podemos compartir en esta presentación acerca de los cambios que vamos notando con el transcurrir de los grupos. La virtualidad no solo permitió una mayor participación de las familias, sino que a partir del clima que se genera en los encuentros, surgió un interés real y genuino desde los pacientes internados por estar los viernes por la mañana escuchando y participando activamente de la reunión a través de un celular que en los últimos encuentros ya es una tablet. Ya no solo no se muestran apáticos, por el contrario, aparecen con muchas ganas de intervenir, ya sea hablando para ser escuchados, pero también pudiendo escuchar cada vez más a sus propios compañeros y a los otros integrantes del grupo. Apareciendo la solidaridad entre ellos y el compañerismo, y atendiendo cada vez más a los relatos de las madres y de otras personas desconocidas para ellos. De gran importancia fue para nosotros el acuerdo de trabajo conjunto que logramos hacer desde hace un par de meses con el Hospital Moyano. Comenzamos a coordinar con la doctora Silvia Piscor, habiendo sido este un factor de gran enriquecimiento para el trabajo en el grupo multifamiliar. Si bien todavía estamos en proceso de adaptación, tanto los profesionales como los participantes de ambos grupos, se comenzaron a notar grandes cambios a partir de esta sinergia, que consideramos producto de la unión entre los grupos del Hospital Moyano y del Hospital Borda. La heterogeneidad en las historias
fue ampliando la mirada y la comprensión sobre algunos temas que se reiteraban y que no tenían salida. A partir de la virtualidad, los pacientes se muestran más interesados en los grupos y en las familias, madres, padres, hermanas, hermanos, sobrinos. También las experiencias compartidas por los pacientes del Hospital Moyano trajeron nuevas miradas y vivencias, generándose más empatía por parte de los hombres, pudiendo escuchar las historias de las mujeres, y las mujeres pudiendo escuchar las historias de los hombres, o padres o hijos. Es así que se comienza a dar un mayor entendimiento. Los hijos comienzan a entender a sus madres, las madres a sus hijos, también las relaciones de pareja se ponen en cuestión. Se habla del amor y de la idealización del mismo, entre otras cosas. Si pensamos que la disociación del paciente está determinada no solo desde dentro por la historia psicopatológica, sino por un campo social fuertemente dividido, el campo social y comunitario se constituye en un factor determinante del proceso terapéutico. Para que esto suceda es necesario propiciar un lugar de seguridad emocional, donde los pacientes puedan manifestar sus aspectos más enfermos, para poder ir redesarrollando recursos que le permitan comenzar a conectarse vivencialmente con sus aspectos más sanos. Basándonos y comprendiendo los conceptos fundantes del psicoanálisis multifamiliar, como son las interdependencias patógenas y patológicas, normogénicas y la virtualidad sana, los recursos yoicos, el poder de la vivencia, el proceso terapéutico y las transferencias múltiples. Entendemos que el reconocimiento del sufrimiento y la mirada de confianza del equipo es determinante para que avance el proceso terapéutico. Sostenemos, como decía el doctor García Badaraco, que hay que creer para ver. En este punto queremos acentuar el rol fundamental del equipo trabajando en coterapia, a modo de prevenir que el proceso se transforme en interminable. Allí donde algún terapeuta se identifica con lo patológico y más enfermo del paciente, el personaje, repitiendo la dinámica familiar, habrá otros profesionales que rescaten al paciente y al terapeuta poniendo la mirada en los aspectos más sanos. El grupo, inmerso dentro de la comunidad terapéutica neutraliza la violencia, ofreciendo la posibilidad de desarrollar nuevas relaciones de respeto y ternura que habilitan experiencias nuevas y enriquecedoras. Un signo importante que tenemos muy en cuenta será cuando comienza a aparecer la espontaneidad. Es porque la confianza comienza a darse, la resonancia con el dolor del otro, aparece el trato amable y respetuoso, no solo entre los pacientes y las familias entre sí, sino también entre estos y el equipo y entre los profesionales entre sí. En un contexto de trabajo democrático, el acento está puesto en la participación, la iniciativa, la responsabilidad, la colaboración, el compromiso y la comunicación libre de todos los participantes. El trato respetuoso y amable nos permite generar confianza en las posibilidades habilitantes del dispositivo multifamiliar en un contexto comunitario. En este sentido, son fundamentales los postgrupos, actividad que se lleva a cabo una vez que finaliza la multi, donde todo el equipo participa intercambiando ideas, resonancias y vivencias de lo sucedido en el grupo, donde podemos evaluar, aprender y corregir. Estas reuniones ponen el énfasis en las ventajas y riquezas del trabajo en equipo como posibilidad de apoyo mutuo, contención y resolución de conflictos del equipo terapéutico. La comunidad terapéutica ofrece la posibilidad de ser continente de todo tipo de ansiedades, situaciones y reclamos, sin dejarse enganchar como lo hace la familia verdadera. Este es un punto crucial para el desarrollo del proceso. De modo tal que el grupo multifamiliar comunitario ofrece una respuesta diferente cuando el paciente intenta recrear el clima familiar. Una respuesta creativa que permite al paciente la posibilidad de espontaneidad y de poner en juego su propia creatividad. Es toda la posibilidad al paciente de un proceso de aprendizaje que le permite reestructurarse desde un comienzo nuevo. Es decir, que la comunidad terapéutica funciona como una familia sustituta transicional que va generando confianza
por facilitar cierta plasticidad por parte de los terapeutas responsables, habilitando respuestas novedosas en contraposición a las respuestas repetitivas que han llevado a la enfermedad. Esto permite comenzar a generar nuevos vínculos y relaciones ofrecidos en el contexto comunitario. También consideramos fundamental poder sentirnos vulnerables y permitirnos dudar. Ambos aspectos son los que nos permiten salir de nuestra omnipotencia y conectar verdaderamente con el dolor del otro, siendo parte del proceso de aprendizaje que todo paciente y familia nos trae. Bueno, muchas gracias. Realmente me resultó, voy a decir algunas palabras con respecto al trabajo, digamos, ¿no? O sea, a mí me resultó altamente conmovedor leer el trabajo que ustedes presentaron, digamos, ¿no? O sea, porque amén de incluir el grupo multifamiliar, digamos, ¿no? O sea, en el servicio 24, me parece que el enraizamiento y el alma con el cual ustedes lo han hecho es altamente conmovedor, digamos, ¿no? Este relato tan rico que ustedes hacen con respecto al tema del acompañamiento en la internación y el acompañamiento en la externación, me parece que marca en realidad con la calidad humana con la cual ustedes lo han hecho, digamos, ¿no? También el relato clínico que ustedes hacen con respecto a los pacientes, digamos, ¿no? O sea, las viñetas que ustedes traen. No podemos hablar de todas ellas, pero me parece muy interesante el de esta mujer F, la mamá de A, digamos, porque se da una situación paradojal, digamos, en la cual es como si A hubiera concurrido al servicio, digamos, como una forma en la cual lo que él hace fundamentalmente es como lograr que entre la madre, que parece ser como un personaje central en la familia, y a la inversa de lo que ocurre en muchas otras situaciones en las cuales a lo mejor primero vienen los padres para que luego concurra, digamos, alguno de los hijos que está afectado patológicamente, ¿no? Voy a tomar algunos puntos, digamos, de esto que ustedes trajeron. Me parece que un aspecto muy importante, digamos, en el tema de las multifamiliares es este tema que ustedes subrayan también de la heterogeneidad de los integrantes, de los participantes, ¿no? Y el hecho de la participación en ese sentido, digamos, ¿no? O sea, de profesionales, de colegas, de familiares, de enfermeros, digamos, ¿no? Me parece que esto da lugar a la posibilidad de la instalación de la transferencia múltiple y la depositación en diferentes personajes de diferentes aspectos de la personalidad, digamos, ¿no? O sea, que luego probablemente se unifican en el intercambio, digamos, con los colegas y ni que hablar, digamos, en la reunión postgrupal, digamos, ¿no? Siempre frente a un discurso hay una madre que quizá escuche de una manera distinta que su propia madre, digamos, ¿no? O sea, o alguien en el grupo que escuche como no escuchó, digamos, a alguien de su familia, o alguien que escuchó como en la familia, pero donde se da, digamos, ¿no? O sea, un contexto dramático que permite escucharlo y enfocarlo de otra manera, ¿no? En este sentido, digamos, ¿no? O sea, parece que es muy importante, digamos, el papel del coordinador, digamos, o los coordinadores, digamos, ¿no? O sea, o como ustedes dicen también en coterapia, digamos, ¿no? O sea, porque la expectativa no es que los profesionales, digamos, actúen también como terapeutas, sino que algunos están asignados en una tarea de coordinadores o de coterapia. Yo recuerdo en ese sentido en una época en la cual participé de un grupo de
de psicoanálisis multifamiliar en APA y también en la institución DUTEM de María Elisa Mitre, que los coordinadores, por ejemplo, se cuidaban mucho y le señalaban como una especie de consigna a los concurrentes, ¿no? O sea, porque a veces la angustia que provoca el relato de los pacientes lleva a que rápidamente los integrantes del grupo quieran resolver el problema que este otro integrante del grupo está trayendo y que es muy angustiante, digamos, ¿no? O sea, y entonces, ¿qué pasa? Digamos, a veces es una sumatoria de opiniones donde rápidamente le aconsejan qué hacer. Me acuerdo en este sentido, bueno, alguna vez García Baraca, alguna vez Ricardo González, alguna vez María Elisa Mitre, como señalando esto, no le digan lo que tiene que hacer, digamos, ¿no? O sea, ya le dijeron lo que tiene que hacer, ya sabe también qué es lo que tiene que hacer. Lo que importa acá, digamos, ¿no? O sea, es que cada uno pueda expresar qué sintió, qué vivió frente a este tema del relato y qué cosa, qué le hace recordar de su propia historia, digamos, ¿no? O sea, cuál es la vivencia que logran, digamos, revivir en el relato y en la reacción emocional frente al relato que hace el compañero, el que comparte la multifamiliar. Y esto es el enriquecimiento, digamos, ¿no? O sea, porque de pronto hay una multiplicación mayúscula de las vivencias y la posibilidad de una visualización por aquel que trae la problemática de aspectos que pudo no haber pensado, digamos, ¿no? O sea, donde juega un papel fundamental esto de que el otro que lo dice porque lo pensó, pero porque lo sintió y porque lo vivió. Bueno, a ver, me pareció muy interesante también, digamos, este tema de que lo que ustedes plantean al final sobre la familia sustitutiva transicional a la manera de lo que sería una extensión del concepto del objeto transicional, entiendo, de Winnicott, ¿verdad? Me pareció en ese sentido muy, muy, muy rico, digamos, ¿no? Bueno. Bueno, les leo unas palabras que escribí. ¿Por qué grupos grandes? Me parece que la idea de García Baraco de pensar en los grupos grandes tiene que ver con los términos de poder pensar estructuras familiares y dentro de la patología mental en términos de red de interdependencias patógenas. Esto que hablábamos recién, digamos, ¿no? O sea, cómo se establece una especie como de red, digamos, ¿no? O sea, multiplicadora en la posibilidad de entender lo que le pasa a cada uno de los pacientes. En el trabajo con la multifamiliar podemos apreciar que el paciente, al sentirse dentro de un contexto comunitario, multifamiliar, en el que la actuación de su locura encuentra límites seguros que a su vez contengan su destructividad fantasiada, puede empezar a desprenderse de las redes de interdependencia patógena o patológica, tanto externa como interna, que le darán una engañosa vivencia de seguridad. El insight a veces puede ser vivido como catastrófico, deja de serlo cuando tiene lugar en el seno de la multifamiliar. Esto, obviamente, pensando en un desarrollo en el cual, digamos, hay una continuidad y en un vínculo que se va dando en el intercambio con los otros, digamos. Ese intercambio puede ser un intercambio cariñoso, puede ser un intercambio afectuoso, y a veces no, digamos, ¿no? A veces tiene esta característica que es también la violencia, digamos, ¿no? O sea, pero en un ámbito donde sabe que puede desplegar, digamos, esta violencia porque hay un ámbito que lo contiene, porque hay un ámbito en el cual va a ser escuchado, ¿no? Está este dicho que dice también que a veces hay cosas que no se pueden pensar,
y a veces, digamos, ¿no? O sea, la multifamiliar puede permitir pensar y también puede permitir actuar hasta cierto límite. Y me parece que en general el paciente cuando actúa sabe que hay un límite y ese límite lo tranquiliza y también le permite a lo mejor expresar con esa mini actuación, digamos, ¿verdad? Algo que no puede expresar con la palabra. Bueno, el paciente suele empezar así a vislumbrar que si bien experimenta momentos en que hay aumento de la angustia y las vivencias de vacío, de desamparo y hasta a veces de muerte, por los cambios que implica la desestructuración de los personajes armados desde las identificaciones patógenas. Pero se da el fenómeno por el cual al mismo tiempo va descubriendo que esos momentos pueden ser creativos en el sentido de ir descubriendo su sí mismo verdadero. Estos procesos de desidentificación pueden ser angustiantes y generar una vivencia de despersonalización. Pueden tener también una vivencia como de destructiva, pero esto es acompañado por el grupo para, digamos, ¿no? O sea, poder transformar esta vivencia en una vivencia a partir de la cual ir rescatando el sí mismo y la posibilidad, la vivencia fundamentalmente de un sí mismo que puede ser desarrollado en consonancia con los que comparten esta experiencia, digamos, con él, ¿no? Esta es una oportunidad para que el paciente pueda aprovechar potencialidades virtuales que han estado defendidas en su vida, no permitiéndole un desarrollo adecuado. Una especie de renacimiento que Winnicott llamó de redesarrollo y que Balin llamó un verdadero nuevo comienzo. Bueno, hasta acá, suficiente, me parece. Bueno, sería bueno abrir el diálogo y escuchar, digamos, ¿no? O sea, preguntas, opiniones. Claudia, ¿cómo andamos con eso? En el chat igual, María Elisa Mitre pidió la palabra, así que si quieren, porque después en YouTube tenemos comentarios, básicamente, por ahora no preguntas. María Elisa. Tu micrófono, fíjate abajo a la izquierda para activarlo. Ahí, María Elisa, dale. Bueno, en primer lugar, quiero felicitarlos a todos y especialmente a Analía, que lo que acaba de presentar me parece muy rico y además me emociona porque en 1997 empezamos los grupos multifamiliares en el Borda con García Badaraco y en admisión 2 veces por semana, y bueno, se redujeron las internaciones y las reinternaciones. Tuvimos también mucha resistencia de los otros servicios, pero bueno, quería agregar un punto que me parece importante, que es el de la identificación, que a mí primero, de las presencias de los personajes, de los psicóticos, que tienen que ver con las presencias enloquecedoras de las interdependencias patógenas enloquecedoras y que anulan la posibilidad de que surja el sí mismo verdadero. El tema de la identificación es
que estos pacientes se identifican con los mecanismos de defensa patológicos con los padres y hablan desde esas identificaciones. Y eso quería agregar, que muchas veces en los grupos, que la riqueza de trabajar en equipo, que muchas veces nos peleamos con las identificaciones y en realidad no podemos ver la virtualidad sana, como decía Jorge, que se esconde detrás de las identificaciones, que actúan como identificaciones violentas y reclamos compulsivos que tapan el sí mismo verdadero. Si nos empezamos a pelear con las identificaciones, el análisis se vuelve interminable, porque no podemos ver a la verdadera persona que está detrás de los personajes y de las identificaciones. Así que tenemos que trabajar mucho con el rescate del sí mismo verdadero, atrapado en esas interdependencias patógenas enloquecedoras. Y bueno, cuando lo que vos decías, Máximo, de cuando el paciente se va desidentificando de esos mecanismos patológicos y va apareciendo el verdadero self, queda en una situación o una vivencia de vacío o muerte que confunde con el vacío que lo llevó a enfermarse, porque lo nuevo es demasiado nuevo y a lo viejo no puede recurrir. Bueno, por ahora voy a decir eso y felicitaciones a todos y Máximo, que posibilitaste Kelmansky, que posibilitó que se abriera el psicoanálisis multifamiliar en el Borda. Me parece emocionante, riquísimo y lo bien que lo llevan todos. Gracias. Bueno. Sí, a ver. Muchas gracias, María Elisa. ¿Quién está con...? Yo quería decir algo también, Máximo había pedido. Dale, Alberto. Quería agradecer desde el Departamento de Psicosis, entonces, la presentación de ustedes, del grupo del hospital, de Maxi, la presencia de ustedes, de María Elisa, y de alguna forma, bueno, estamos muy contentos porque esta presentación de alguna forma pone en acto un tema que estamos trabajando desde el departamento, que es la psicosis y el lazo familiar, y el lazo social, que aquí es el familiar fundamentalmente y el multifamiliar, por eso mi lapsus, ¿no? Entonces me parece que este tema ustedes lo trabajan y lo tienen en la clínica todas las semanas, y me pareció realmente también a destacar la posibilidad de trabajar virtualmente. Me parece que ese es un hecho impensado hace un tiempo, ¿no? Lo felicito realmente, no solo por todo el trabajo previo, sino por esta chance de poder seguir trabajando en forma virtual. Que a lo mejor hay algunas cuestiones que pueden ser más fáciles, ¿no? No solo por las distancias, no solo por las distancias geográficas, sino a lo mejor pensaba por alguna distancia que puede dar, en el buen sentido, lo virtual para poder pensar algo más. Ahora, quería decir también que bueno, dentro de lo que ustedes traen desde el principio, que está en la teoría de Badaraco, es transmitir lo vivencial, ¿no? Y eso me parece que es tan importante en estos pacientes graves, o a veces no tan graves, pero que tienen esta problemática, porque esto vivencial está silenciado, ahogado, tanto en los pacientes como en los familiares, y retorna muchas veces de manera terrorífica en los síntomas psicóticos. Entonces, poder estar en un clima donde esto vivencial pueda ser compartido, ¿no? Y puedan aparecer lo verdaderamente que no se pudo vivenciar en otros momentos, me parece que es muy enriquecedor. Y además, la distancia, me parece que había una viñeta que ustedes traen que me hizo pensar que hay un paciente G
que dice que expresa su dificultad de estar lejos de su madre. Me parece que ya que un tipo de paciente con esta patología que pueda expresar que tiene esa dificultad, ha recorrido un camino increíble. Y de hecho, después dicen que retomó el secundario. O sea que me parece que esta cuestión de formar parte, él y la familia desde ya, en un grupo donde hay otros, donde puede haber lazos sociales, donde pueden hablar, compartir, en un trabajo de otra manera, esto o no se da o lleva muchísimo tiempo, ¿no? Pero que él pueda decir eso, la dificultad que tiene de estar lejos de su madre, porque en general estos psicóticos no están lejos de la madre, están pegoteados, unidos, de las maneras más difíciles y terroríficas, o como le expresa una de esta madre, mi hijo portador de una falla, ¿no? Entonces, bueno, los felicito y muchas gracias por estar en nuestro espacio del Departamento de Psicosis y esperamos que podamos tener otras intervenciones más adelante de ustedes. Gracias. Bueno, gracias Alberto. Alejandra, ¿tenemos alguna comunicación de YouTube? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Les voy leyendo los saludos del inicio de la presentación. Varios colegas, Florencia Carmosi, Florencia Cernadas, Centro del Día San Martín de los Andes, Viviana Seco, una colega desde Montevideo, todos saludando, y promediando la presentación, empezaron a aparecer las felicitaciones del doctor Gabriel Dobner, de Silvana del Lago, de Claudia Tarduño, Lucila Tate. Bueno, felicitaciones también a ¿dónde está? Maxi Kelmansky, por ser el gran armador, dice, el gran armador de este tipo de actividades. Bueno, también hay felicitaciones desde San Martín de los Andes. No veo preguntas, pero bueno, lo que sí es... transmiten todas las intervenciones, es el agradecimiento por transmitir esta experiencia. Yo quería comentar brevemente dos cosas, porque aprovecho la intervención, además también sumarme a los agradecimientos, el gusto de tener el funcionamiento, de transmitir esta experiencia en el hospital. Dijeron muchas cosas y estoy de acuerdo, ¿no? La heterogeneidad, la inclusión, y estos detalles en donde el grupo se arma en el comedor, esto es una saca el estigma, lo digo así. Es una manera de sacar el estigma. No es el loco oculto, no es la problemática del loco oculta, la locura. Esto es abierto, desestigmatiza y permite, a partir de estos nuevos lazos, como una edición de una manera distinta de estar con el otro. Esta multifamiliar contiene y pone límites, ¿no? Estuvieron acompañando en una internación. Así que tiene estas dos funciones. Me pareció muy, muy interesante lo que plantearon. Así que los felicito y doy la palabra. Gracias, Alejandra. Sí. A Marga, creo que Laura. Es así. No, y Laura, que también quería hablar. Sí. Perdón. Laura, dale. Sí, bueno, primero muchas gracias a todos. Hay varias cosas que quería decir, que agradezco especialmente a María Elisa Mitre, a Diana, que están acá, que fueron como las mayores transmisoras del psicoanálisis multifamiliar para mí, y a Ricardo González, que tenemos la suerte de tenerlo en el equipo. Para nosotros es súper importante la presencia de Ricardo, no solo porque es un hombre en un hospital como el Borda, sino porque su experiencia con García Badaraco y los años que él trabaja, que creo que son más de 30, con psicoanálisis multifamiliar, para nosotros es un apoyo muy importante y un gran sostén
y es clave en el equipo. Quería decir eso. En cuanto a la heterogeneidad, me parece que es fundamental para poder trabajar de esta manera y que se puedan incluir las familias y que los cambios se dan como nos enseñó María Elisa a partir de las emociones. Entonces que en los grupos se puedan verbalizar cosas que en las familias no se pueden decir y que los conflictos dilemáticos se puedan convertir en problemas y en el grupo poder encontrar soluciones a esos problemas es lo que hace que avance el tratamiento más rápido de lo que sería una terapia individual o otro tipo de terapia. Las identificaciones, cómo se van multiplicando y todo esto, necesitamos que haya un clima de seguridad, de confianza, de creatividad, de respeto y bueno, y eso está porque nos sentimos muy cómodos trabajando en coterapia y porque gracias a Maximiliano que confió en nosotros, él no quiere que le agradezcamos todo el tiempo, pero para nosotros es muy importante el haber podido hacer esta experiencia y poder estar ahora trabajando junto con el Moyano. Eso es gracias a la virtualidad y a la pandemia que nos hizo darnos cuenta que podíamos llegar a distintos lugares. De hecho, se han conectado a los grupos pacientes de Francia, no sé, de Formosa, de distintas provincias, de distintas zonas de capital y del conurbano, y todo esto es por la virtualidad y por, yo digo, me gustan las dos acepciones de la palabra, ¿no? La virtualidad sana, como decía Badaraco, que es lo que siempre como coordinadores estamos atentos a poder ver en las personas que estamos tratando, y la virtualidad del medio por el cual nos estamos comunicando hoy. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, gracias Laura, Marga. Marga. Bueno, les agradezco primero a todos, todas las, ¿cómo se llama? Analía, a María Elisa, todo lo que nos trajeron. Yo le voy a decir algo que me produce cuando habló Analía, que hablaste de que vuelven a armar el grupo a través de la virtualidad. Yo ahí me acordé de Pichón, que decía que era importante ir a la casa del psicótico, ¿no es cierto? Y nosotros con esto de la virtualidad estamos entrando, en cierta forma, a la casa de muchos pacientes y estamos detectando cosas y oímos al perro, vemos la escenografía de esa casa, ¿no es cierto? O sea que me pareció muy interesante lo que vos contabas, Analías, acerca de la virtualidad. Y después, a raíz de lo que contaban esto de la mente ampliada que hablaba Badaraco en cuanto a la multifamiliar, yo creo que logra relativizar, ¿viste? Esos pacientes que te dicen es el enfermo, el adicto, es esto. Al ver a otros, se empieza a relativizar la propia, entre comillas, dolores de ellos, ¿no es cierto? Y otra de las cosas que me pareció interesante, de las que dijo Analía cuando habló, el ser escuchado. Y Analía dijo, no le digan qué hacer, decía Badaraco, ¿no? Y yo en ese momento pensé, déjenlos ser, ya bastante le dijeron qué hacer o cómo parecerse. Y me pareció interesante el enfoque que trajiste, Analía, porque vos hablas de espontaneidad, de confianza, todos términos muy winnicottianos, pero aparte agregaste un término que usó Ulloa, que es la ternura, porque en ese grupo todos, los terapeutas, los enfermeros, todos lo que surge es la humanidad, o sea, el sentimiento humano, que a veces
haciendo un mea culpa de todos los que estamos en salud mental, nos empoltronamos en una interpretación muy académica o muy con tal autor y miramos desde ese punto, pero cuando vemos humanamente a alguien, ¿no? Usando el cuerpo, usando la mirada, es otra cosa, ¿no es cierto? Sobre todo en países como este, donde hay tanta desocupación, donde hay tantas razas conviviendo, ¿no? Me pareció interesante la idea de presencia, que estemos presentes, porque son hogares donde hay presencias por ahí de padres, pero son ausentes. A mí me parece interesante esto porque ahí todos están presentes y todos tiran para el mismo lado, ¿no? Medio como si fuera a mí me dio la sensación cuando participo, yo tengo cerca el Hospital Méndez, que se arma como un clima que hay que sentirlo, se siente el clima de la multifamiliar, y es increíble el respeto que se tienen hablando, ¿no? Se crea como un silencio de misa cuando habla uno, a veces se pelean o hay reacciones violentas, como decían, pero el grupo los contiene y se quieren y se esperan. Y me parece muy interesante lo que vos planteaste, Ana, o cómo vos lo planteaste, porque trajiste indirectamente a Badaraque unido a un montón de teorías muy humanas, ¿no? Muy cálidas, y usando muy lo creativo, me pareció tu exposición. Bueno, quería comentarte eso. Bueno, gracias, Margarita. Gracias. Quiere hablar Ricardo. Analía Lórez Padín. Y después Ricardo. Máximo. Bueno. Y después Maxi. Bueno, gracias. Esto es un trabajo. Primero quiero ordenarme un poquito. Gracias Margarita, gracias a todos por los comentarios. Voy a empezar por el final, en realidad, de lo que me fui anotando, que es el tema del equipo. Realmente es imposible que todo esto que hacemos, gracias, yo lo leí, pero esto fue producto de la participación, como siempre, de todos los que estamos, en este caso, bueno, Ricardo, Laura y yo. Pero voy a empezar por el final, que es el tema del equipo. Para mí es clave el trabajo que nosotros intentamos hacer con nosotros como equipo. Fue todo un proceso, que sigue estando vivo ese proceso, la consolidación de nosotros como equipo coordinador. Y no es un dato menor en la multifamiliar, yo creo que es clave. Bueno, María Elisa, Diana, que son, Ricardo también, son maestros para mí, porque de ellos hemos y seguimos aprendiendo. María Elisa siempre abrió las puertas de su hospital de día como si fuese su casa, y ya sabe que estoy siempre muy agradecida por eso. También por Ricardo cuando bueno, empezamos a armar, bueno, cómo armamos este grupo, y es clave que Ricardo esté con nosotras. Pero digo, retomando lo que decía, el proceso que fuimos haciendo como equipo, el proceso de consolidación que venimos haciendo, realmente es de mucho trabajo entre nosotros, porque, digo, agradezco todos los comentarios, pero como en todas las familias, en las familias sanas sobre todo, para no idealizar, nos pasan cosas. Y nos pasan cosas en el grupo, y no todo siempre sale divino, y a veces hay situaciones muy difíciles de manejar, como nos pasa en nuestras familias, y a nosotros como equipo también nos pasan cosas que a veces no están tan buenas, y hay conflictos y hay situaciones. Hemos podido ir atravesando esto, yo creo que de una sola manera, siendo muy honestos, siendo muy honestos y siendo muy respetuosos. Eso es lo que intentamos hacer, pero sin el trabajo que nosotros hacemos como equipo, intraequipo, no podríamos trabajar. Porque es como, a ver, no quiero ponernos en un lugar de paternalismo, porque no es lo que hacemos en el grupo, pero es como si una familia pretendiese que todo funcione muy bien en el ámbito familiar, pero en la pareja parental está en una crisis constante. Es imposible poder pretender eso. Bueno, algo parecido en ese sentido. Nuestro trabajo es profundo y es de todos los días. No siempre pensamos igual,
no todos algunos nos enganchamos con el personaje del paciente y es difícil salir de ahí, entonces aparece otro ahí rescatándonos el correte porque acá te estás enganchando. Y todo esto es un trabajo realmente profundo para nosotros, importante. Esto quería decir, y además quería retomar el tema de la ternura. Desde dónde nosotros pensamos la ternura, y voy a decir un concepto, porque por ser ternura no es que es una palabra cualquiera la que estamos eligiendo, es un concepto, y es un concepto que lo trae María Elisa, sobre todo en sus últimos libros, y uno de sus libros en particular. Para nosotros la ternura es ese momento de posibilidad creativa, donde ha habido tantas defensas levantadas en el paciente, que cuando aparece la ternura, algo de las defensas se tiene que estar moviendo. Si no, no aparece la ternura. Entonces, desde ese lugar nosotros observamos esos gestos, que no es cualquier cosa la ternura, a veces es difícil de explicar, no es el gesto solidario y nada más, donde también puede estar implicada, pero es mucho más que eso. Y eso es lo novedoso y lo creativo, distinto a la repetición de la violencia que los pacientes han vivido. Violencias que a veces es justamente el silencio, o lo mudo, digo, las violencias de todas las maneras posibles. Y por último, para no lo quiero hacer muy largo, quería decir lo importante que es para nosotros, no sé qué, creo que Máximo había dicho esto de cómo los pacientes traen a los padres. O sea, ¿qué es lo que empieza a suceder cuando algo empieza a pasar con los padres, sobre todo con las madres, pero con ambos? ¿Qué empieza a pasar cuando los pacientes ven que algo está cambiando y los padres empiezan a hablar de ellos? Y empieza a pasar algo muy interesante con los pacientes, y estamos en un momento ahí clave del proceso terapéutico. Ellos, de alguna manera, se tranquilizan porque los padres están en manos de alguien. Y como decimos siempre, por último, los pacientes, y esto lo trae Ricardo todo el tiempo, nos hace pensar en esto, que los pacientes más graves no son siempre los pacientes. El hecho de que una persona esté adaptada a su vida y pueda haber tenido cierto desarrollo en su vida y haya logrado algunas cosas como sostener un trabajo, para nosotros no es sinónimo de salud. Y poder ver esto, o sea, ver la enfermedad desde esa distinta óptica, y pensar que a veces los más graves son otros, por ejemplo, los padres, que nos permite también poder trabajar con ellos y ayudarlos, y nunca culpabilizarlos, porque en cuanto culpabilizamos a estos padres, sobre todo esas madres, en un proceso simbiótico que se ha dado, como dijeron, de toda la vida, perdemos al paciente, los perdemos a todos, entonces nunca los podemos culpabilizar, pero genuinamente, como dice también María Elisa y decía Badraco, todo esto tiene un punto de partida, que es lo genuino. Realmente me tengo que creer lo que estoy haciendo y cómo estoy trabajando, porque, como dice María Elisa todo el tiempo, ellos se dan cuenta cuando no hay una intención genuina, una mirada de respeto y de creer que el paciente puede traer aspectos nuevos, novedosos, y puede generar cambio. Bueno, eso, gracias. Gracias, Analía. Le damos la palabra a Ricardo González. Gracias. Quiero compartir algo personal, como hacemos en las multis, hablar de mí, que es lo que pedimos. Y me estoy acordando que hace unos 3 o 4 años fui a renovar la licencia para conducir. Una psicóloga me atendió en algún momento, me hizo hacer una casita, un árbol, me hizo hacer unos puntitos raros, el vender y una pequeña entrevista. Y me pregunta si yo he hecho terapia alguna vez. Le digo que sí, cuando empezó, y hace 40 años. Y, bueno, ¿y ahora? Sí, yo sigo. ¿Y cuántas veces por semana? 5. ¿Cómo? ¿5 veces por semana terapia? Digo, sí, yo coordino en una comunidad terapéutica todos los días, un grupo, y así que hago 5 veces por semana, terapia. Me dijo, váyase, me firmó
y bueno, tengo el permiso para conducir. Pero esto de ser un participante de la multi y sentir que nos hace bien, que nos ayuda muchísimo, y que no es porque estaba grave, sino porque a los 40 tenía ciertas problemáticas, a los 60 otra, y ahora otras en pandemia, y la multi me ayuda muchísimo a sentirme mejor. Bueno, habló un participante de la multi. Gracias. Gracias, Ricardo. Le damos la palabra a Maximiliano Gelmasti. Bueno, gracias. Tomé algunos puntos que fueron comentando. Ante todo, gracias por los comentarios. Bueno, un poco, yo fui un poco partícipe de esas resistencias institucionales. Saben ellos que fue algo que charlamos, creo que fue importante. Un poco, entre comillas, diría, me crié con ese temor a las actuaciones de los pacientes en el hospital, o escuchando eso. Con los años pude tenerle menos miedo a esas actuaciones, e incluso creo que ahora son necesarias. Esto tiene que ver con poder meterse con aspectos primitivos, con aspectos escindidos en los pacientes. Y bueno, entonces creo que darle el lugar, que esto depende de poder darle un lugar, ¿no? Para que puedan ser expresados. Después un poco se habló de la angustia que generan los integrantes del grupo, y bueno, pensé en mi propia angustia, ¿no? También como la necesidad de poder, el armado de grupos para justamente desplegar la transferencia que no sea masiva sobre mi persona. Hay que pensar que somos solo 2 profesionales que concurrimos todas las mañanas. La multi es uno de los grupos, tratamos de que tengan todas las mañanas algún grupo, actividad grupal. Ahora se sostienen en forma virtual 2, uno la multi los viernes y los jueves musicoterapia. Pero la importancia de poder desplegar estas transferencias múltiples, ¿no? Y después lo otro, pensaba en esto que alguien escribió en el chat que decía los pacientes mejoran por la dedicación. Y bueno, justamente me parece que poder darle a los pacientes ese cuidado, que se sientan protegidos, sostenidos, no sé si mejoran, pero por lo menos disminuye la resistencia, ¿no? Y es algo que en general en el hospital lo reconocen y uno ve cómo los pacientes se empiezan a alojar. Creo que tanto desde factores sociales, institucionales, el propio modelo médico, bueno, como dije en el escrito, un poco veía que el concepto de salud es íntimamente relacionado al de remisión sintomática. Entonces, cuando los pacientes mejoran, entre comillas, o remiten sintomáticamente, rápidamente veía que abandonaban los tratamientos, ¿no? Y tanto el paciente como las familias, con el tiempo, se reinternaban. Entonces me parece que poder darle un lugar donde el paciente se sienta cuidado, protegido, sostenido, permite que se dé ese tiempo para que se pueda alojar en un dispositivo terapéutico. Y ese es el objetivo que tuvo la multi, ¿no? Por lo menos en mí. Bueno, gracias, eso. Gracias, Maximiliano. Rutini. Sí, yo participé también a veces cuando era en APA, las multifamiliares, y lo que quería enfatizar, porque me parece importantísima esta presentación, y también no sé si en APA o en las instituciones se entiende la fuerza terapéutica que tiene la multifamiliar. Entonces, los quiero felicitar por la presentación y especialmente la riqueza y cómo da bien cuenta del anclaje teórico clínico desde el psicoanálisis. La otra cosa es que la fuerza de las transferencias en la comunidad terapéutica, la transferencia grupal, para cambiar o abrir otras opciones de creencias en los pactos familiares, que muchas veces también se apoyan en prejuicios sociales o en ciertos consensos.
Bueno, ojalá que se instale mucho más la multifamiliar como recurso terapéutico. Gracias. Gracias, Ruth. Alejandra, ¿tenemos algún otro mensaje? No, no hay otros mensajes. Tenemos pocos María minutos, Elisa. tenemos 5 pidió minutos. la palabra. Sí, 5 minutos, María Elisa y Maxi creo que quieren hablar. Y después cerramos. ¿Sí? Maxi habló. No, está bien, yo después hablo, dale. Saludos desde Italia Máximo. tenemos también. María Elisa. María Elisa. Bueno, yo quería poner de relieve que las vivencias, bueno, en primer lugar, que nosotros que evitamos la terapia individual en los grupos. No hablamos desde interpretaciones, sino que lo que nos enseñó Jorge es hablar desde hipótesis, donde no estamos hablándole a un solo paciente, sino que a través de hipótesis se da la mente ampliada, le estamos hablando a todos. Ahí es donde se despiertan las vivencias que fueron vividas sin representación ni palabras, y en el grupo se da como una historización. A todos nos despiertan vivencias. Y ¿qué quería decir? Lo de la ternura. Una de las cosas que hablaba Analía, una de las cosas que nos hablan de que está apareciendo el sí mismo verdadero, desidentificado de las identificaciones patógenas, es cuando empieza a surgir la ternura en ese paciente que era tan violento y antipático, cuando empieza a surgir el sentido del humor, el agradecimiento, la emoción. Bueno, esos son indicios de que está mucho mejor el paciente y que está apareciendo el sí mismo verdadero finalmente. Nada más. Bueno, gracias, María Elisa. Bueno, yo estaba pensando esto que vos decías, María Elisa, del efecto como multiplicador, digamos, ¿no? O sea, de las intervenciones, digamos, cómo esto queda como señalamientos que de alguna manera quedan trabajando en la mente. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Sí. Bueno, un pequeño homenaje a García Baraco. Terminemos trabajando. Un homenaje a García Baraco con un recuerdo que tengo, digamos, ¿no? O sea, de un trabajo hecho con él en una multifamiliar. Hay un grupo familiar y todos los otros grupos familiares, digamos, ¿no? O sea, hay otros, porque son grupos familiares, hay gente que viene sola, pero viene con su familia dentro de ellos, digamos, ¿no? Bueno, había una familia que tenía un hijo que se había ido de la casa y no decía dónde estaba, pero llamaba por teléfono y daba indicios muy, muy escuetos. Decía una palabra o respiraba, digamos, ¿no? O sea, y el padre estaba desesperado, ¿no? O sea, y entonces el padre, mientras comentaba su desesperación, en un momento comenzó a golpearse a sí mismo, diciendo, ¿por qué me han hecho esto? ¿Por qué me han hecho esto? ¿Por qué, si yo he sido tan buen padre, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué me merezco esto? ¿Por qué me hacen esto? Digamos, ¿no? O sea, bueno, García Baraco lo escuchó como todo el mundo lo escuchaba, digamos, ¿no? Y también estaban ahí dos hijos de este señor y su mujer, digamos, ¿no? O sea, y entonces García Baraco, tras un momento de silencio, le pregunta a una hija del señor, le pregunta si esto que está pasando le hace recordar algo, digamos, ¿no? O sea, o si ella, ¿qué piensa ella, qué siente ella con respecto a esto que trae el padre, ¿no? Entonces ella contesta lo siguiente, dice, no sé lo que, pero me hace recordar cuando yo era chica y salía con él a pasear, salíamos a jugar, él me compraba de todo, me llevaba a todos los lugares,
pero yo me quedaba angustiada. No sé por qué, digamos, ¿no? O sea, García Baraco, que los conocía, digamos, porque había tenido algunas entrevistas también con ellos, le hace un señalamiento, digamos, ¿no? O sea, le dice, quizá vos no podías disfrutar suficientemente lo que tu papá te ofrecía, porque a lo mejor estabas mucho más preocupada por si tu papá podía estar contento, porque a lo mejor nunca le alcanzaba con la alegría que ustedes tenían de lo que él les estaba brindando. En ese momento me parece que el señalamiento de García Baraco fue tan preciso, digamos, que generó una situación en donde ella, o sea, la hija y un hermano y la mujer rompieron en llanto, y también el señor papá que había contado lo que le estaba pasando. Pero ¿por qué cuento esto? Cuento esto porque apunta a lo que decía recién María Elisa, digamos, ¿no? O sea, el efecto multiplicador, digamos, ¿no? O sea, esto, digamos, ¿no? O sea, me parece que llega a la historia de cada uno. No porque sea igual, sino porque algo de esto hay en la historia de cada uno, digamos, ¿no? O sea, y además porque me parece que en lo emocional invita, digamos, a que uno pueda sentir y seguir pensando en esto que pasó en esta familia, pero también en de qué manera pasó en la familia propia. Bueno, quería contarles esto como homenaje a García Baraco, a ustedes, al trabajo que han hecho, a la gentileza que han tenido de traerlo, digamos, a nuestro departamento, digamos, ¿no? O sea, y la verdad, ¿qué les puedo decir? Ojalá que se repita, ¿no? Máximo, Les mando un abrazo grande a todos. Sí. Una última cosita, que es una invitación, que creo que Analía la comentó, pero la había dejado para el final. Están todos invitados y quiero hacer pública la invitación. La multifamiliar se realiza los viernes de 10:30 a 12, después está el postgrupo, así que bueno, están todos invitados, o si saben de alguien, creo que recién Laura pasó en el chat del celular, pero también lo hago público. Ponelo de nuevo el celular. Está ahí en el chat, quedó, o sea, ahí está en el chat. Sí. Está en el chat. Bueno, quería agradecerles a todos, la verdad que ha sido un encuentro muy, muy rico, muy emocional, me ha hecho recordar muchas veces de la que participé en la clínica con la multifamiliar, y les recuerdo una cosa muy importante, que este libro que va a ser presentado el día 8, creo, de julio, ¿no, María Elisa? Es una recopilación en homenaje a los 10 años de García Baraco, que va a ser presentado en la biblioteca de APA el 8 de julio. Compiladores María Elisa Mitre, Norberto Mascaró y Claudia Tardugno. Así que los esperamos también en ese evento. Bueno, gracias Alberto. Bueno, abrazo grande para todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Máximo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Felicitaciones, muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. La verdad, un trabajo Gracias. lindísimo. trabajo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.